El día de hoy, en la sesión número 5 del Grupo de Estudio para Promoción Vertical, vamos a abordar uno de los documentos, bueno, un fragmento de uno de los documentos que nos plantean ahí en la bibliografía para promoción vertical, en este caso, y el tema es la tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y administrativas. Como les comentaba, en esta ocasión no hay tanto así como puntos teóricos muy concretos, sino más bien este tema nos va a ayudar para fortalecer el aspecto del piso común que debiéramos de tener como maestros y maestras para abordar los procesos de la nueva escuela mexicana, ¿sí? De manera concreta, el papel del maestro, de la maestra, del director, de la directora y demás figuras educativas, incluyendo al supervisor y a la supervisora. En este caso, este documento, este apartado del documento, está contenido en el libro Sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 5. Ahí viene de la página 28 a la página 35, por si quieren darle una lectura completa. Aquí vamos a abordar desde el punto de vista, desde la necesidad de un cambio, de una transformación, que parte de un diagnóstico también que surge desde el contexto pandémico y el contexto pospandémico. Desde la perspectiva de este documento nos remite a hacer un análisis sobre las condiciones que privaron o que se privilegiaron en la educación a distancia, en la educación en línea. Para iniciar, vamos a abordar estos dos puntos, ¿sí? El primero nos remite a replantear las relaciones escolares desde las prácticas democráticas. Ahora, para poder identificar cuáles son las relaciones escolares desde prácticas democráticas y poder replantearlas, inicialmente tendríamos que definir en qué términos democráticos o de democracia es que se están gestando o no las relaciones, no solo dentro de las escuelas, sino en general en las interacciones que existen entre las personas que están dentro de la comunidad escolar o dentro de las escuelas en concreto. Para ello, les decía, toman como antecedente la pandemia por el SARS-CoV-19, que en este caso pues es la pandemia que nos llevó al permanecer en nuestras casas, al recluirnos en nuestras casas, en nuestros hogares. En ese sentido, esta pandemia sacó a la luz diversas injusticias de las que ya se hablaba en algunos espacios, pero que vinieron a enfatizarse a partir de que muchas personas se quedaron sin empleo y esto vino a enfatizar también las desigualdades sociales. Este confinamiento sacó a la luz todas estas diferencias en cuanto al estatus socioeconómico que existe entre los alumnos, alumnas y demás personas de la sociedad, porque como les decía, al quedarse sin trabajo, muchos y muchas se quedaron también sin hogar, sin casa, y a partir de la estrategia que se desarrolla o que se plantea de la educación a distancia, la educación en línea, pues también sale a la luz el hecho de que no en todas las casas, no en todos los hogares contaban con internet o con la tecnología o los recursos económicos para poder adquirir un equipo de cómputo o un dispositivo electrónico que les permitiera acceder a las distintas plataformas, ya sea de la empresa que sea, para poder tomar las clases en línea. Desde esta perspectiva, desde el gobierno federal se emprendieron algunas acciones como el Aprende en Casa, que era a partir de la televisión, o se contrataron algunas plataformas para poder desarrollar las clases así en línea de manera gratuita para los maestros y maestras y de igual forma para los estudiantes y las estudiantes. En ese sentido, aunque desde esa visión utilitarista, digámoslo así, buscaron solucionar el problema, resulta que lejos de solucionar la situación de desigualdad social y de pobreza, más bien surgió este análisis en torno a que aquellas personas que vivían o viven en comunidades alejadas, pues no tenían acceso a Internet, por tanto no tenían acceso a una educación en línea. Otra de las circunstancias que surge a partir de este análisis y a partir de esta situación de la educación a distancia es que en las casas o en los hogares que eran más de un niño o niña que estaban en la escuela, pues no contaban con los aparatos suficientes, los aparatos electrónicos para poder recibir las clases. A esto se le agregan otros tantos planteamientos que se convirtieron en problemáticas
toda vez que también surge la necesidad de las maestras y de los maestros de formarse o en algunos casos de capacitarse para poder hacer frente a esta educación a distancia. De ahí nace esta necesidad de un cambio pedagógico a partir de la pandemia, dentro de la pandemia, la educación a distancia, pero en un contexto pospandémico resulta que las maestras y los maestros también se enfrentan a situaciones que tienen que ver con la atención de la diversidad en cuanto al aprendizaje y en general de la diversidad cultural y social con la que vuelven los niños y las niñas. Uno de los problemas a los que más se han enfrentado es precisamente que tuvieron que resignificar su práctica docente, toda vez que en las escuelas los niños y las niñas tienen de por sí una característica heterogénea en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la adquisición del mismo, pero posterior a la pandemia, dadas las desigualdades, pues bueno, incluso se escucha decir frases como que en un grupo de tercer grado de primaria, pues ahí hay estudiantes con un nivel de aprendizaje que corresponde al grado, pero en la mayoría de los casos corresponde, de acuerdo a los estándares promovidos, pues corresponde a grados inferiores como primero, segundo, e inclusive llegando al grado de no dominar la lectura y la escritura, ni los conocimientos básicos correspondientes a este grado. En ese sentido, las maestras y los maestros se ven en la necesidad de diversificar las estrategias desde una perspectiva de acompañamiento, pero también desde la diversidad. En este caso, la labor del director o de la directora es acompañar no solo administrativamente, sino también pedagógicamente, tomando como ejemplo la educación que se propone desde la nueva escuela mexicana. Esto incluye desde luego también a los supervisores y supervisoras, porque si bien la parte concreta del desarrollo de este cambio pedagógico se va a ver en las aulas, pues también es responsabilidad del director y de la directora de ese acompañamiento pedagógico a las maestras y los maestros que tenga como fin el aprendizaje de alumnos y alumnas y que este aprendizaje sea significativo, sea horizontal y que además privilegie el diálogo. Entonces, como lo vamos a abordar de manera integral, de igual manera tienen que estar inmiscuidos los supervisores y las supervisoras. Ahora, en ese orden de ideas, el análisis gira también en torno a cuál es o cómo es el estado en el que vivimos. Y en este caso, hablando del estado en el que vivimos, no se hace referencia a una entidad federativa, ni tampoco al gobierno en el que vivimos, sino más bien a todo el sistema, a todos estos elementos que componen el sistema, el Estado, las instituciones, toda esta estructura, infraestructura y superestructura que tiene que ver con lo que hace funcionar, en este caso, nuestra sociedad. Desde el punto de vista del libro sin recetas para la maestra y el maestro, se habla de dos caracterizaciones. En este caso, hablamos del estado hegemónico y hablamos también del estado ampliado. Voy a tratar de no profundizar mucho teóricamente en estos dos aspectos, sino más bien me voy a ir a la parte concreta que plantea el libro sin recetas para no generar mayores confusiones. En este caso, al referirse al estado hegemónico, habla de una realidad que seguramente les va a ser cercana. En este caso se habla de la democracia representativa, la que vivimos actualmente, de acuerdo con el libro Sin Recetas, y ahí ustedes podrán tener una opinión diferente o no, pero la que plantea en el libro Sin Recetas es una democracia participativa, representativa, perdón. Y en esta democracia representativa básicamente tiene que ver con la emisión de un voto cuando se acercan las elecciones y tiene que ver con la circunstancia en la que una persona representa a todo un grupo de personas. Háblese de un presidente municipal, háblese de un diputado, de un senador, de una senadora, de un gobernador o gobernadora y desde luego de un presidente o presidenta de la República. Desde esta perspectiva y partiendo de este supuesto y este análisis, entonces las decisiones y en general las riendas del país las determina la persona a quien se elige en este sistema de votaciones. Ahora, la cuestión de la politización, cómo se maneja, es decir, la generación de conciencia de las personas que viven dentro de estas sociedades o que vivimos aquí en México, esa politización se queda en segundo término. Y aquí es importante hacer un paréntesis en términos de lo que implica esta politización.
La politización sí hace referencia a la política, pero no es sinónimo de partidismo. Es decir, lo político no es sinónimo de partidista. Cuando hablamos de lo político, hace referencia al identificar y analizar las relaciones de Esta, poder que apáguelo por existen favor, entre las por favor. personas que nos encontramos en esta sociedad y cómo hay negociaciones, hay convivencias, hay ejercicio de poder, hay opresión, pero también hay manifestaciones de liberación, de resistencia, y cómo éstas se gestan. Entonces, desde la visión del Estado hegemónico, este asunto del análisis de las relaciones de poder y la convivencia y cómo esto afecta tanto a la sociedad como a la escuela en concreto, esto se queda en segundo término. Es decir, al Estado hegemónico no le importa si nosotros hacemos estos análisis. Al Estado hegemónico lo que le importa es que nosotros, nosotras, hagamos lo que nos corresponde dentro del sistema en el que nos encontramos sin buscar cambiar nada en absoluto, ¿sí? De ahí que se hable también de una verticalidad en políticas y prácticas pedagógicas. Esto, para ponerlo en términos que nos sean más cercanos, quiere decir las capacitaciones en cascada, por ejemplo, las decisiones en cascada, tiene que ver con las decisiones que toman las instituciones, que toman las personas que representan al gobierno en este caso, con todas estas circunstancias. Desde esta perspectiva, entonces, quienes estamos en la sociedad, quienes somos el pueblo, como se plantea ahí en el libro Sin Recetas, pues básicamente desde esta perspectiva no tenemos facultad de tomar decisión ni de participar en dichas decisiones, ¿sí? Menos aún en las que tengan que ver con lo pedagógico. Tal es el caso como era en años anteriores, en reformas anteriores, desde la perspectiva del libro Sin Recetas, que nos llegaban ya los planes, los programas, los libros, y en ningún momento nosotros, nosotras en las escuelas teníamos facultad de decidir si queríamos modificarlos o no, sino nada más llegaba la indicación para que pudiéramos o para que nos diéramos a la tarea de reproducir o de implementar este currículum que nos llegaba ya de manera vertical. Y hablamos también de todas las demás políticas educativas que siempre aterrizan en la escuela. Ahora, en contraparte, un poco del estado hegemónico se habla de un estado ampliado. Y en este estado ampliado se hace referencia a que el poder político se asume o se atribuye a los poderes social y popular, ¿sí? Es decir, desde esta visión del estado ampliado, las personas tendríamos la libertad y además la responsabilidad de participar en todas las decisiones políticas, entendiendo esto de política no como partidista, reitero, y toda la sociedad tiene la libertad de opinar, de consensar, entendiendo el consenso como la discusión dialógica en términos de horizontalidad para poder tomar estas decisiones. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Desde la visión del Estado ampliado, el ejemplo es el programa analítico, por poner nada más una situación. Es decir, ahí están las orientaciones, ahí están las líneas de acción, pero a final de cuentas, quienes deciden o determinan cómo se va a construir el programa analítico y qué elementos específicos va a llegar este programa analítico, pues son las comunidades en donde se van a llevar a cabo estas estrategias. Es decir, los colectivos escolares sí, desde luego tomando en cuenta las opiniones del resto de las personas que integran la comunidad. Desde esta perspectiva, entonces, el poder político, es decir, las decisiones, la manera en la que se relacionan, la convivencia y todas estas negociaciones surgen en el seno de la sociedad, de las comunidades educativas y del pueblo en general. ¿Qué busca esto? Básicamente esta perspectiva o esta otra perspectiva en contraparte con el Estado hegemónico, lo que busca es transformar las circunstancias de injusticia en las que vivimos y que anteriormente no nos permitían tomar decisiones bajo ningún parámetro. Eso es lo que busca. ¿Sí? Un ejemplo concreto es básicamente en contraparte con el programa analítico que nos permite atender las necesidades de nuestras realidades escolares, de nuestras realidades de la comunidad. Bueno, pues anteriormente nos mandaban los programas ya terminados que teníamos que desarrollar. Y ahí, pues en algunos casos, compañeros y compañeras hacían modificaciones, pero no porque lo plantearan desde la SEP, sino porque lo hacían con base en su propia idiosincrasia, en sus propias decisiones
pero no surgía desde los planteamientos de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿qué implica esto? Pues esto implica que tengamos que deliberar, es decir, discutir de manera colectiva, analizar, dialogar, y esto nos va a llevar a construir no solo el programa analítico, sino en general nos va a llevar a construir conocimiento, a construir aprendizajes y a construir estrategias que den como resultado, desde luego, el aprendizaje de niños y niñas, pero este aprendizaje debe tener un sentido para que los niños y las niñas y en general la comunidad se den cuenta o sean conscientes de que este aprendizaje debe de utilizarse o debe de servir para poder transformar las condiciones de injusticia en las que viven. Ahora, a partir de esto, desde esta característica de lo político, nos plantea el libro Sin Recetas que todo actuar es un acto político. Es decir, lo que nosotros hacemos tiene un sentido político y tiene una intención. Y si dejamos de hacer algo, también con eso tenemos una intención. Es decir, todo acto es político, por lo que no se puede separar de la vida cotidiana. Todo lo que hacemos en la escuela, fuera de la escuela, como directores, directoras, como supervisores o supervisoras, es un acto político. Un ejemplo de ello es, supongamos que un maestro o maestra a ustedes como directores y directoras les solicita un permiso económico, pero ustedes tienen la facultad de negarlo o también tienen la facultad de autorizarlo, ¿sí? Ahí está en el reglamento. Y ustedes políticamente, ideológicamente, van a decidir de acuerdo a sus convicciones, sí basándose en el reglamento, pero ustedes podrían o no aprovechar esas posibilidades del reglamento. Entonces, si ustedes deciden negar el permiso solo porque el reglamento así se los faculta, se están posicionando políticamente en contra de un derecho de un compañero o compañera. Si lo autorizan o si además brindan y generan las condiciones para que ese permiso sea otorgado, porque así les da la posibilidad también el reglamento, se están posicionando políticamente también. Es decir, están tomando una postura en razón de una situación concreta. Otro ejemplo de una postura política. Aunque la ley les obliga a ustedes, nos obliga a nosotros, nosotras, a denunciar en torno a un maltrato o abuso que sufre un niño o niña, como directores lo tienen que hacer sí o sí, pero un posicionamiento político podría ser hacer caso omiso porque pues a mí no me han dicho nada. Y aunque tengo la sospecha, aunque hay ciertos indicios y rumores, pues yo decido hacer caso omiso y eso también es un acto político, porque estoy posicionándome como una persona que no está haciendo lo que le corresponde como autoridad educativa, como director, directora o supervisora, porque pues para mí políticamente no es algo que amerite una denuncia, ¿sí? Son ejemplos concretos de la frase que viene aquí, ¿sí? Todo actuar es un acto político, por lo que no se puede separar de la vida cotidiana. Entonces, esperando que hasta aquí quede completamente claro que lo político no es lo partidista, entonces vamos a continuar con los demás aspectos que nos plantea este fragmento del texto del libro Sin Recetas. Ahora, en este fragmento, en este texto, también nos habla acerca de la autonomía profesional. Y aquí la autonomía profesional es un tema que ha causado cierta controversia en muchos colectivos, en muchas comunidades educativas, porque pareciera que la autonomía profesional nos faculta para hacer lo que queramos, para hacer lo que se nos dé la gana en términos bastante coloquiales, pero no es así, ¿sí? Uno de los aspectos que se debe de tener presente siempre al momento de hablar de autonomía profesional es esta cuestión de la dimensión ética de la autonomía profesional, ya sea como docentes de frente a grupo, como directivos o como supervisores y supervisoras. ¿A qué me refiero? Si la decisión que se va a tomar, sea en consejo técnico, sea como directores o directoras, supervisores o supervisoras, atenta contra el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación, entonces eso no es autonomía profesional, eso es irresponsabilidad, ¿sí? Entonces, y además puede generar alguna sanción administrativa o legal o de algún otro tipo. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Supongamos que en un consejo técnico el colectivo por mayoría decide, ¿saben qué? Pues esta semana no vamos a planear
porque pues ya hemos trabajado mucho, por tanto, pues en colectivo, en el Consejo Técnico, votamos todos y todas, excepto dos personas de 12 que no vamos a planear. Y como es una decisión del colectivo del Consejo Técnico, pues entonces se tiene que respetar. Eso, compañeras y compañeros, no es autonomía profesional. Eso es irresponsabilidad. Porque además de que el planear está en los reglamentos que rigen nuestra profesión, además de eso, riñen con la característica que está planteada en el artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación respecto a qué es nuestra obligación y nuestra responsabilidad ofertar y brindar una educación de excelencia. Y también es nuestra obligación por reglamento planear las clases para poder brindar esta educación de excelencia, ¿sí? Entonces, el ejemplo que les pongo es un ejemplo de lo que no es autonomía profesional. Pero lo que sí es autonomía profesional es esta facultad que tienen los colectivos para poder definir y resignificar los contenidos que están en el programa sintético, en los programas sintéticos. Es decir, en términos muy concretos, que pueden organizarlos de acuerdo a las características de los alumnos y las alumnas y de la comunidad en general, ¿sí? Y aquí hay otro ejemplo de lo que no es autonomía. Lo que no es autonomía profesional es que el maestro y la maestra en este asunto de definir y resignificar diga, es que ahí hay contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral, con las familias de integración diversa o los tipos de familias, y como yo no creo en eso, o me tengo pudor de trabajar los contenidos de educación sexual integral, entonces en mi autonomía decido que no los voy a trabajar. No, eso es faltar también con los planteamientos del artículo tercero y de la Ley General de Educación. ¿Sí? Lo que sí pueden hacer es decidir, de acuerdo a las características de la comunidad de los niños y las niñas o adolescentes, en qué momento del ciclo escolar los van a trabajar, en cuál proyecto, qué materiales van a utilizar, siempre y cuando no falten o no riñan con los principios no solo de la nueva escuela mexicana, sino en general de la Ley General de Educación y del artículo tercero. Ahora, en ese sentido, articular los contenidos es lo que hace referencia al codiseño. Si en alguna comunidad educativa hay un contenido que es necesario, pero que no está en los programas sintéticos, entonces lo que tienen que hacer es articular esos contenidos que son necesarios. Un ejemplo muy simple pudiera ser en una comunidad minera donde se necesita abordar los procesos por los que transitan los materiales y los minerales y los metales, pero resulta que el programa sintético no tiene esos contenidos, pero a los niños y niñas les interesa, y no solo les interesa, sino que es algo muy cercano por la comunidad en la que viven, pues el colectivo docente, la comunidad en general, tiene la facultad y la autonomía profesional para diseñar, crear y, por tanto, articular estos contenidos. Y de igual manera, tiene la libertad y la responsabilidad de seleccionar en el punto de la libertad metodológica cuál o cuáles son las metodologías sociocríticas, desde luego, que son más acordes para abordar estos contenidos que se van a articular. De igual manera, tienen la facultad desde su autonomía profesional para decidir los saberes y experiencias que van a compartir y que van a crear con los niños y las niñas. Esto no quiere decir que va a ser un ejercicio vertical unilateral de parte de los maestros y las maestras, sino que deben de tomar en cuenta a la comunidad y desde luego las características de los niños y las niñas, sus intereses y las problemáticas que surgen en su entorno. De igual manera, esto decidir de las experiencias nos debe llevar a definir las formas de interacción en el desarrollo de las metodologías sociocríticas. Desde esta perspectiva, además, estos no son los únicos puntos, pero sí son los que nos dan pauta para identificar qué sí es autonomía profesional y qué no es autonomía profesional. En ese sentido, vuelvo al comentario inicial de este apartado, la autonomía profesional debe estar privilegiada la dimensión ética en ese sentido. Es decir, que no violente o vulnere ningún derecho de niñas, niños y adolescentes, el interés superior de la niñez, y que desde luego no riña con las responsabilidades que por ley y normativamente tenemos los maestros y las maestras. Ahora,
¿Qué es lo que se busca también desde este apartado de la resignificación? Bueno, pues buscamos transformar los espacios de decisión y gestión y de coordinación, perdón. En ese sentido, pues aquí de lo que se habla, se hace una crítica en este apartado del libro sin recetas a la lógica burocrática y a la lógica tecnocrática. En términos muy concretos y muy simples, la lógica burocrática tiene que ver con el exceso de papeleo, con el exceso de formatos a llenar, que de repente hace algunos años, y en algunos casos en la realidad todavía ocurre, pero no debería de ser así desde el punto de vista del libro sin recetas, y que en los consejos técnicos, lejos de llevar a una discusión pedagógica o lejos de llevar a un debate horizontal, dialógico, que busque atender o solucionar las problemáticas, lo que pasa o pasaba es que se iba todo el tiempo en llenar formatos, en atender situaciones de tipo administrativas y el consejo técnico no se utilizaba o no servía como herramienta para este diálogo pedagógico y problematización. Entonces, desde la lógica burocrática, esos espacios son utilizados nada más para llenar formatos, para cubrir requisitos y esos formatos se entregaban a las autoridades inmediatas. Entonces, desde esta perspectiva, como directores, directoras, supervisores o supervisoras, lo que se busca es trascender esa lógica burocrática y que el acompañamiento y la dirección, en este caso del personal que es encargado de estas funciones, pues lleve hacia un diálogo pedagógico trascendiendo la lógica burocrática, transformando esos espacios para que de igual manera no se privilegie el uso de un montón de tecnologías que nos lleven a una lógica burocrática y que se privilegien todas estas herramientas exclusivamente para cubrir un requisito. Ahora, ¿qué se busca con todo este trascender de la lógica burocrática y la lógica tecnocrática? Pues básicamente que las y los docentes, que el colectivo en general pueda pensar por sí mismo, que las personas puedan pensar por sí mismas y que se puedan asociar entre sí. ¿Para qué? Para establecer diálogos pedagógicos que nos lleven a atender y resolver las problemáticas del colectivo y de la comunidad. Desde luego, privilegiando el interés de niños, niñas y adolescentes. Ahora, desde esta perspectiva, todo esto que les acabo de mencionar tiene diversas implicaciones. Y estas implicaciones, desde luego, son para toda la comunidad escolar, pero en este caso me voy a enfocar nada más en las implicaciones que tiene para supervisores, supervisoras, directoras y directores. Básicamente, las implicaciones que tiene transformar todas estas cuestiones burocráticas, tecnocráticas y que eran meramente utilitarias. Bueno, las implicaciones para supervisores, supervisoras, directoras y directores tienen que ver con que el acompañamiento que se debe de gestar desde estas funciones no debe ser de tipo a fiscalización, ¿sí? No deben de ser ejercicios fiscalizadores. Tendrán que ser acompañamientos pedagógicos y desde esta perspectiva, si bien estas figuras que están aquí tienen funciones administrativas también, lo principal tendría que ser la cuestión pedagógica, es decir, que promuevan espacios de diálogo, que promuevan intercambios de saberes, intercambios entre escuelas, que promuevan espacios en los que se busque la construcción del programa analítico a partir de la lectura de la realidad, a partir de la problematización y a partir del tomar en cuenta de manera significativa y de manera genuina los intereses, las necesidades y las voces de estas personas que siempre han sido acalladas, que son precisamente los niños, las niñas, las madres, los padres, en general responsables de familia y demás personas que integran la comunidad en la que se encuentra la escuela. Para los consejos técnicos, las implicaciones que tiene básicamente son trascender esta cuestión burocrática, que se conviertan en espacios de decisión pedagógica donde se privilegie no los intereses o las motivaciones solo de los maestros y las maestras, sino que todas las decisiones que se discutan, que se tomen dentro de estas instancias que son los consejos técnicos escolares, pues sean a favor de los niños, las niñas, de su bienestar, a favor de su aprendizaje y desde luego para que puedan coexistir, convivir de manera sana y pacífica en entornos de diálogo y libres completamente de violencia. ¿Sí? Eso son las implicaciones que tiene todo esto que les acabo de mencionar para los consejos
técnicos escolares. Ahora, todo esto también debe de tomar en cuenta la diversidad como fundamento de la transformación democrática de la escuela. La democracia, como ya hablamos, es desde una visión participativa en donde no solo se vota, no solo se elige, sino que se discute y se da seguimiento a todos los acontecimientos y decisiones que se tomen en la comunidad. Desde esta perspectiva, entonces, la diversidad tiene que ver con las familias. Y ahí, dentro de los programas analíticos, dentro de los salones de clases y en general en la comunidad, se tiene que analizar en torno a los tipos de familias que existen, ya sea homoparentales, ya sea de integración ampliada, de integración diversa, indistintamente de cuál sea el tipo de familia, de todos modos son familias que conforman la diversidad. Esa idea de que la familia tradicional, mamá, papá, hijos, hijas, eso ya debe estar trascendido desde el punto de vista de la nueva escuela mexicana. No porque sea una imposición, sino porque es una realidad que se vive constantemente. No quiere decir que se estigmatiza este tipo de familia, sino quiere decir que es uno de los tipos de familia que existen en la realidad en la que vivimos. De igual manera, se hace una resignificación a la diversidad en términos del reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. En ese sentido, se habla no solo de un reconocimiento desde la interculturalidad, como decir sí existen y ahí están, sino más bien se aborda desde el enfoque de la interculturalidad crítica, que es uno de los ejes articuladores, es decir, identificar que ahí están, reconocerles su historia, su cosmovisión y además aprovechar todo esto que saben las personas de los pueblos indígenas y afromexicanos y aprovecharlo en esta cuestión de la ecología de saberes en la que se hace un encuentro entre los saberes de los pueblos que no son indígenas y afromexicanos y los que sí, y los saberes y conocimientos que se construyen a partir de esta convivencia. De igual manera, se retoma la diversidad sexogenérica, en este caso atendiendo a toda esta cuestión de la diversidad de género desde una perspectiva de igualdad de género, ¿sí? Esta cuestión es una de las que a veces se torna un tanto más complicada para algunas personas porque de entrada tendríamos que asumir que no es lo mismo la diferencia en cuanto al sexo y la diferencia en cuanto al género, tomando en cuenta que el género o los géneros son construcciones sociales, culturales que históricamente se han asignado nada más a masculino y femenino, pero la realidad que ya nos alcanza y además nos ha rebasado nos obliga a analizar en torno a una realidad que estamos viendo en la que no solo existen dos géneros, sino que existen una gran diversidad de géneros que no es lo mismo, insisto, que el sexo masculino y femenino, que es una distinción meramente biológica, ¿sí? Entonces, aunque estos no son los únicos elementos de la diversidad que se deben de tomar en cuenta para el análisis desde con la construcción del programa analítico y en general en la discusión de los consejos técnicos, sí son algunos de los que plantea el libro sin recetas como unos de los no principales, pero sí de los que más urgentemente necesitan atención, discusión y análisis. Entonces, desde esta perspectiva, pues, por mi parte sería todo sobre el tema. Hay algunos planteamientos que sería bueno que profundizaran en sus colectivos, pero desde la perspectiva de libros sin recetas, estos son los puntos principales que pude identificar.